Los novios creen que se conocen, pero se conocen superficialmente y en realidad se casan sin conocerse. Inclusive, casi siempre el ser humano es un desconocido para sí mismo y muchas personas son instintivamente reservadas y abren calculadamente las puertas de su intimidad más para observar a los demás que ser observado por los demás. Son reservadas. Los novios se casan y comienzan a convivir. Y la convivencia, así como la misma vida, está hecha de muchas curvas peligrosas y de muchas piedras en el camino. Y los nuevos esposos, al encontrarse con los primeros conflictos, reaccionan saliéndose de sí mismos y por primera vez comienzan a aparecer aristas, rasgos negativos de personalidad que antes nunca hubiésemos imaginado. De manera que a partir de las dificultades de la vida, los nuevos esposos comienzan a conocerse mutuamente tal como son y por primera vez comienzan a darse cuenta cómo es cada uno de ellos. Los cónyuges ya se conocían en las cosas bonitas porque las cualidades bonitas están siempre a la vista. Pero los rasgos negativos que no faltan en ninguna persona, los tratamos de disfrazar a veces calculadamente y otras veces instintivamente. Pero el trato permanente en la intimidad del hogar y a partir de las vicisitudes de la vida les obliga a descubrirse. Y entonces emerge la persona, mejor dicho, la personalidad en toda su cruda realidad. Y ante este descubrimiento doloroso e inesperado, la reacción de los esposos suele ser de estupor, de desilusión, diciendo siempre aquellas palabras: si yo hubiese sabido que era así. Es un momento delicadísimo y las personas de estructura psíquica frágil enseguida comienzan a pensar en la separación. Afortunadamente no es este el caso de la mayoría que consciente o inconscientemente se ven obligados a entrar en el proceso de la mutua adaptación. Y el primer capítulo de esta mutua adaptación es abrir los ojos y darse cuenta que todos tenemos bellas cualidades y todos también tenemos zonas oscuras. Y que nadie escogió ese modo de ser. Y que si alguien sufre con ese modo de ser o con ese pequeño detalle negativo de personalidad, no soy yo, es el mismo. Aceptar con paz que el otro no escogió su modo de ser. Y si a mí no me gusta nada, esta típica salida, este típico rasgo negativo de personalidad, a él le gusta menos. Y que si hay alguien en este mundo interesado en no ser así, no soy yo, es él mismo. Y si alguien está haciendo todo lo posible para no ser así, no soy yo, es él mismo. Y si haciendo todo lo posible no consigue cambiar, tendrá tanta culpa como usted le atribuye. ¿Qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él nunca escogió? ¿Cómo no le hubiese gustado haber nacido alegre y se apoderan de él melancolías pesadas y nada le alegra y todo le entristece y no sabe por qué? ¿Cómo le hubiese gustado haber nacido con un temperamento suave pero nació tan agitado?
¿Cómo le hubiese gustado haber nacido encantador, pero con un temperamento tan retraído y tan tímido no consigue agradar a nadie? ¿Escogió todo esto él? Él no escogió nada de esto. ¿Y a quién le pesa ser así? A él le pesa más que a nadie. Y frente a ese misterio doloroso, siempre nos debemos preguntar, ¿quién tiene la culpa? Vuelvo a repetir, ¿qué sentido tiene irritarse contra un modo de ser que él nunca escogió y que él es el primero en lamentar? Y si ese rasgo me irrita a mí, más le irrita a él mismo y se lo tiene que cargar toda la vida. Las 1000 reacciones de su extraño temperamento, de ese complejo carácter que a mí me irritan, mucho más le irritan a él mismo, que los tiene que sobrellevar consigo. Es verdad que tiene lados oscuros, pero en contraste, qué bellas cualidades de personalidad, qué estupendos rasgos de generosidad y de idealismo. Y en lugar de pasar como usted pasa, dándole vueltas, rumiando al veneno de aquella palabra que le dijo o le hizo, ¿por qué no pasa recordando y reviviendo las bellas cualidades de personalidad y sobre todo los 1000 detalles de delicadeza conmovedora que ha tenido con usted en la historia de su amor? ¿Por qué no lo recuerda todo eso? Y en lugar de dejarse de envenenar permanentemente con aquellos recuerdos, si yo, deseándolo vivamente, no puedo agregar 1 centímetro a mi estatura, cuánto menos podré agregar 1 centímetro a la estatura del otro. Se impone la conclusión, amigos: aceptar al otro, se entiende cónyuge, no como a mí me gustaría que él fuese, sino tal como es. Otro capítulo, comunicarse. Se puede hablar mucho y no decir nada. Los esposos pueden tener conversaciones amplísimas, hablando de todo y sin comunicarse nada. Algunas veces inclusive las palabras pueden ser como tapujos, máscaras para cubrir problemas, para seguir fingiendo de que todo está bien, no pasa nada, todo está bien. No hay comunicación. Incluso los esposos pueden estar tratando día y noche, hablando admirablemente sobre la marcha de los negocios, problemas económicos, financieros, problemas de sus jóvenes muchachos, y en fin, de todo con una elocuencia y con una exuberancia, pero rehuyen sistemáticamente penetrar a fondo en la intimidad de sus vidas, una vida a dos. Temor de encontrarse con heridas viejas. Puede ser que las heridas estén ahí y sin cicatrizarse. Pero los esposos prefieren permanecer con los ojos cerrados porque presienten que podrían encontrarse con zonas peligrosas y amenazantes. Nos cuesta mucho escuchar cuando tenemos miedo. Pero solo cuando puedan los esposos hablar con franqueza, llegarán a ser libres propiamente. Comunicarse es, pues, compartir sentimientos y sueños, descubrir sin miedo fondos de su intimidad, dialogar de dentro a dentro, abrir las puertas de la interioridad sin miedo y con libertad. Yo ya les he dicho anteriormente,
No hay cosa más triste, dramática, patética que la incomunicación con aquella persona que la escogimos para compartir la vida toda. No hay tragedia mayor, fracaso mayor para una persona, aunque tenga todos los éxitos políticos, financieros, profesionales, aunque lo tenga todo, el hecho de fallar en esto que es algo sustancial a su vida y a su historia es terrible. Ya les dije antes, se escogieron mutuamente entre millones que se pudieron haber escogido y se comprometieron a convivir abiertos, entregándose y donándose. Y ahora, pues nada, ahora están profundamente incomunicados. A veces necesitamos ser consolados, pero para eso necesitamos manifestar los temores. Si nos hemos equivocado, necesitamos una palabra de comprensión. Cuando alguien nos ha hecho un daño, necesitamos expresar nuestra pena. De otra manera, nuestra pena se va transformando en irritación y la irritación en rencor, y ese sentimiento pugna por salir, y cuando sale es en forma violenta y desproporcionada. Cuando las penas no se expresan, se van transformando en veneno en el fondo del corazón y va transformando a los cónyuges en personas resentidas, y los que después pagan las consecuencias de todo esto son los seres inocentes que están en la casa, que son los hijos, sobre todo cuando son pequeños. Por otra parte, no deben olvidar que la peor violencia es la del silencio. El silencio resentido ciertamente es la peor de las venganzas. Cuando un cónyuge le dice al otro, así con todo interés, ¿qué te pasa? Y el otro contesta seca y altaneramente, nada, pues es una manera altanera de cerrar las puertas de una manera inelegante, y es una manera de tratar a la persona como diciendo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? Y se comprometieron a convivir la vida entera. Y por el camino de la comunicación nos encontramos con un fantasma que se llama el de los problemas no resueltos. Y los problemas no resueltos, si no se abordan, van a salir en el camino una y otra vez como fantasmas. Casi en todos los matrimonios suele haber temas tabúes. Este punto no se toca, ni siquiera se dice. Hay un tácito convenio, es un tabú. Nuestro peligro es estar comunicándonos siempre sobre hechos y acontecimientos halagüeños y gratificantes, hablando siempre sobre las cosas que nos van bien, en que estamos de acuerdo, mientras omitimos ni siquiera mencionar los problemas no resueltos. Y aquí está el gran principio. El simple hecho de abordar un problema no resuelto ya es ponerse en camino para la solución de ese problema. El simple hecho de colocar sobre la mesa un tema tabú y atreverse a hablar un poco con tranquilidad, ya es colocarse en camino de superación de ese mismo tabú. ¿Cómo tratar aquellos aspectos del cónyuge que nos molestan? ¿Cómo tratar las diferencias, que a veces son divergencias profundas que hay entre el uno y el otro? El error consiste, ¿saben en qué consiste, mis hermanos?
consiste en acumular amargura sobre amargura de manera silenciosa, dándole vueltas y rumiando en la cabeza a los recuerdos venenosos de la vida hasta que llega un momento en que se desencadena la crisis y en un momento desventurado explotamos y soltamos todo el veneno en medio de recriminaciones y amenazas, abriendo probablemente heridas incurables. Este es el error. Tiene que haber el momento de la sinceridad y de la verdad. Tiene que haber un momento en que ya no hablen de los negocios, ya no hablen cómo van los problemas de la casa, sino la vida, tú y yo y tú, nuestra vida a dos. Hablemos de esto, tratemos de esto, que es lo fundamental. Si esto va bien, todo lo demás va a ir bien. Tiene que haber la hora de abordar aquellas cosas del cónyuge que le disgustan, se disgustan mutuamente, aquellos problemas no resueltos. ¿Y cómo hacerlo? Yo aconsejo siempre, dejen la familia, alguien os cuidará, vayan 50, 70 kilómetros más allá, un hotel de playa o de montaña, pasen un fin de semana para hablar de su vida a dos, de intimidades profundas, no de los problemas financieros, sino de la vida a dos. Yo en ese caso doy una serie de consejos. En primer lugar, no poner condiciones de antemano. Porque si comenzamos diciendo, pues sí, vámonos allí para tratar de nuestras cosas, pero con tal de no tocar aquel punto, pues si comenzamos con esas condiciones, pues estamos perdidos. Segundo, control absoluto del sistema nervioso. Probablemente por dentro, pues algo se moverá, pero por lo menos al exterior y en la voz y en las palabras, control absoluto. Tercero, paciencia infinita. No una gran paciencia, sino paciencia infinita. Otra cosa, permitir al otro expresarse libremente sin interrupciones. Déjelo hablar. Otra cosa, recuerde que el otro también quiere solucionar todo. Hemos venido aquí porque los dos tenemos interés en que desaparezcan todas estas sombras de problemas no resueltos y nuestra vida sea más feliz. El otro también quiere, recuérdelo. No hablar para demostrar que yo tenía la razón. Pues claro, ¿no ves? Pues claro, en la manera de hablar está demostrando y está haciendo una amplia demostración de que él tenía la razón y de que el otro estaba equivocado. Si vamos con esto, estamos perdidos. Utilizar la expresión que es humilde y es confiante de me gustaría. Me gustaría que en esto te comportaras de esta manera. Me gustaría que nos asistieras en la educación de los hijos en la época en que estamos. Me gustaría que me acompañaras de una manera especial en las circunstancias difíciles que estoy pasando en el negocio. Me gustaría es una expresión bonita, humilde y eficaz. Otra expresión bonita es necesito de ti. Es humilde. Necesito de ti en este caso, ahora más que nunca. Necesito de ti en estas circunstancias en que estoy viviendo y no que me recrimines, sino de tu presencia, de tu comprensión, necesito de ti. En una palabra, es una expresión que puede hacer mucho bien. Formular preguntas como estas: ¿qué cosas mías te disgustan? ¿En qué te he decepcionado? Si como hipótesis volviéramos al día
de la boda, ¿qué evitaríamos y en qué pondríamos más empeño? ¿Qué te desilusiona de nuestra relación mutua? ¿Hay alguna pena, dolor o decepción que nunca te has atrevido a comunicarme y en este momento estoy con los brazos abiertos? Dímelo. En fin, ¿qué es lo que más desearías de mí? Mis hermanos, esto o algo parecido, pero tiene que haber, no podemos vivir de esta manera. Se comprometieron entre los dos juntos a buscar la felicidad y ahora van arrastrando sombras y problemas no resueltos años y años que interfiere, es un muro de separación invisible, pero les quita la alegría, la ilusión de ser el uno para el otro. Tiene que haber un momento en que se aborden las cosas a dos de una manera sincera.